¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, pues ya nos tocó de la forma más miserable, más ruin, más abyecta. He recibido amenazas ya frecuentes a través de los medios y las redes sociales como WhatsApp y otras más, en donde se me dice que me van a levantar y que van a levantar a mi hijo Carlos, amenazando a mi familia, injuriándome, sobre todo injuriándome, con los peores y soeces calificativos. Esto es la única forma de dialogar que tienen los hijos de la Cuarta Transformación. Porque además lo dicen, lo vamos a levantar porque la 4T avanza. Y además dicen, agregan, y usted está llenando de estiércol, por decirlo de manera decente, a esta transformación que ya no la va a detener ni usted ni nadie. Y por lo tanto, pues si no se calla, usted sufrirá las consecuencias. Pues aquí estoy. Dicen que no me han localizado, que no han localizado mi casa, donde vivo, que la van a localizar para atentar contra mi vida. Esto es lo que están diciendo. Y esto es lo que es producto de esta actitud de soberbia inaudita de los funcionarios de la Cuarta Transformación, que han creado sus granjas de bots para que puedan a través de ellas injuriar, insultar, amenazar y luego cumplir sus amenazas. Eso es lo grave, que en muchos casos han cumplido sus amenazas. Porque tengo yo la lista de los 60 periodistas asesinados bajo el régimen del señor López Obrador, durante el régimen de López Obrador. No quiero pensar que todos sean producto de asesinatos de Estado, pero la mayor parte lo es, porque hay gobernadores que le siguen al juego al señor López Obrador como les viene en gana. Y entonces esos gobernadores se desquitan con los periodistas locales, los amenazan, los amedrentan, los secuestran, los levantan, como dicen ellos. ¿Todo esto por qué? Porque nos atrevemos a decir que estamos en un nido de víboras, en un nido en donde se puede, por ejemplo, llegar al colmo de decir que se va a destruir, que lo van a derrumbar el edificio de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fíjense lo que ha pasado. Primero se dijo que para aligerar la entrega de maletas se iba a financiar un sistema rápido para que no esperaran tanto los pasajeros, cuando hay imágenes que muestran cómo elementos de la Guardia Nacional desvían las maletas de las bandas donde corren para que sean recogidas por los pasajeros, con tal de que esperen más. Las almacenan media hora, 40 minutos y las vuelven a subir a las bandas. Y lógicamente los pasajeros se van enfureciendo y van buscando otra manera de viajar. Por las carreteras hay retenes que asaltan. Por los camiones se suben los asaltantes a desvalijar a los pasajeros. El Tren Maya, pues es una mina también que absorbe dinero de una manera brutal. Ya subió el 175% su costo original y está detenido además por algunos amparos. El presidente está furioso porque una de sus obras icónicas no va a poder inaugurarla, como dijo, a tiempo y en forma, como inauguró a la ligera la refinería de Dos Bocas, que no produce un solo barril de gasolina, que es una farsa, que es una mentira. Y ahora resulta que para que vaya al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, algunas de las aerolíneas que no aceptan viajar allí por los riesgos que corren, ahora resulta que va a destruir y dice que reconstruirá, más dinero de por medio, la Terminal 2 de la Ciudad de México.
que ha sido lo único útil. Dice que tiene daños estructurales. Después de que dijo que iba a invertir en maletas, surgió la teoría de que está la pista, una de las pistas, que tiene que cerrar porque hay que vaciarla, como si fuera un camino de terracería rural de esos que ha abandonado el régimen socialista de López Obrador, el régimen de los pobres de López Obrador. Así detienen el tráfico aéreo en el cielo hasta que haya un accidente causado, claro, por el asunto de que no es eficaz ya el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ya no es posible confiar en llegar a tiempo a este aeropuerto porque está saturado, y entonces obligar a las líneas aéreas a irse al Felipe Ángeles, que es una porquería de aeropuerto, que definitivamente ya no saben qué hacer en su descaro inaudito. Por ejemplo, ahora ya hay excursiones a 999 pesos, ya lo dije, desde la Ciudad de México al aeropuerto Felipe Ángeles, que está casi llegando a Pachuca, para que conozcan los que quieran pagar 999 pesos, lo que puede costar un boleto de avión en alguna aerolínea de bajo costo, para que conozcan el aeropuerto. Porque desgraciadamente solo el 8 o 9% de los mexicanos han volado en avión. Y la inmensa mayoría de los mexicanos ni siquiera conoce un aeropuerto. Ya no digamos el aeropuerto de Houston, el aeropuerto de Frankfurt, el de Nueva York, no conocen ni el aeropuerto de la Ciudad de México, no conocen el aeropuerto de Monterrey, el de Guadalajara, no saben cómo son los aeropuertos, y entonces se impresionan mucho con el aeropuerto Felipe Ángeles porque tiene escaleras eléctricas. Esto que parece un sarcasmo es cierto. Hay mexicanos que se impresionan por una obra porque tiene alguna visualidad agradable, cristales de esos ahumados, ¿no? Para evitar que se pueda ver el interior, piezas de mármol, una reproducción del calendario azteca, locales que no se abren, un aeropuerto que después de las 3 de la tarde está vacío, que tiene 12 vuelos. Ahora han forzado a las aerolíneas mexicanas a irse al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, a como dé lugar. Aeroméxico, por ejemplo, anuncia hoy que va a comenzar a tener vuelos desde este aeropuerto, cancelando los vuelos del aeropuerto que ya conocemos. ¿A qué grado va a llegar López Obrador para hacer funcional, entre comillas, un aeropuerto construido sobre las patas, entre dos cerros, en un aeropuerto que está en este momento, porque está en un terregal, construido en un terregal, siendo objeto de torbellinos constantes, de tolvaneras, y que esto impide, por supuesto, una operación segura. Ahí quiere meter, a como dé lugar, todo el tráfico aéreo de la Ciudad de México a costa de sabotear el aeropuerto internacional Benito Juárez. Esto es verdaderamente vil, ruin. Y mientras tanto, le meten 2.500 millones de pesos más a la refinería de Dos Bocas. Esto es increíble, ¿eh? Esto es lo más ridículo que he escuchado en mi vida. La Secretaría de Hacienda suelta 2.500 millones de pesos para que se pague el IVA. Esto es como si fuera un fondo revolvente para que los constructores, que son la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, puedan pagar el IVA. Hacienda le suelta 2.500 millones de pesos
para que le regresen a ellos, a Hacienda, el costo del IVA. ¿Me pueden ustedes explicar qué hay detrás de todo esto? Una enorme corrupción. La peor corrupción de la que hemos estado hablando desde hace muchos años. Peor corrupción que en el pasado, que miren que hubo corrupción verdaderamente increíble. El miserable señor Peña Nieto, al que no toca López Obrador, llegó al más alto nivel de corrupción que habíamos conocido. Lo dijimos, lo denunciamos, pero no hicieron nada para corregir el rumbo. Y luego llega esta nueva transformación, se dice, la transformación de las 4 cruces, y como se dicen estas cosas en público, porque los periodistas queremos hacer nuestro papel de contrapeso precisamente para evitar los abusos de poder, para hacer la voz de muchos mexicanos que no tienen voz. Precisamente por eso estamos denunciando estas cosas. Ahora, además, aguantando las infamias, las injurias, las amenazas viles, ruines. Yo también estoy en el programa del mecanismo de protección a periodistas, a ver si me escuchan, porque me están amenazando constantemente. ¿Qué van a esperar a que me maten para que me vuelva yo un mártir del periodismo más? ¿Esto es lo que se trata? Que el señor López Obrador nos calle a golpes de amenazas, de advertencias y de acciones en contra nuestra. Esto es la única manera que ha encontrado estas personas que sirven los intereses de la TTTT. ¡Abran los ojos! Un gobierno que amenaza y que no soporta la libertad de expresión no es más que un gobierno fascista, no comunista, fascista. Y lamentablemente es lo que es esta administración. Un gobierno que amenaza, que persigue, que destruye con tal de sacar adelante sus propios fines y sus propios negocios, porque en el Tren Maya la gran complicidad está con Alfonso Romo Garza, que se ha dedicado a acaparar el agua del sureste de la República. Ese es el gran cómplice de López Obrador en el Tren Maya, y así por el estilo. Pero mientras tanto, la Secretaría de Hacienda le da dinero a Dos Bocas, a la refinería, para que se lo devuelva pagando el IVA. ¿Han oído ustedes semejante estupidez? Esta es la forma en que gobierna el señor López Obrador, que no sabe que su secretario de Hacienda, al que tanto elogiaron algunos, Rogelio Ramírez de la O, ¿de verdad no sirve para nada? Que ha caído en las mismas tonterías de su anterior secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que acabó en el Banco de México mediante una triangulación y una serie de modificaciones a los cargos del Banco de México. Por Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ya están festinando que se van a ir los consejeros del INE. Ya están festinando que la democracia en México va a ser un espejo de lo que muestra López Obrador, López IV, el presidente más nefasto que ha tenido nuestro país. Ya estamos en condición de decirlo. No nos van a callar, entiéndanlo. Si es a costa de nuestras vidas, sea. Pero México necesita saber la verdad, porque México se tiene que levantar y tiene que abrir los ojos. Los mexicanos no podemos seguir creyendo en la manipulación colectiva de cada mañanera, de cada mentirosa de la mañana. No podemos seguir creyendo en las falsedades ruines de este señor. Ayer un joven me decía, bueno, ¿y qué? ¿Por qué está usted en contra de López Obrador? Y le dije, 100 razones. Y entonces después me dijo, caramba, tiene usted razón. No se sostiene la defensa de López Obrador en ninguna circunstancia, ni en el pequeño debate con un joven universitario, ni en el pequeño debate con quienes, según esto,
reciben los bonos del bienestar, obligándolos a ir a buscar su cheque, muchas veces a personas ancianas que ya no pueden ni caminar. Este es el gobierno de los pobres, el gobierno de la burocracia vil, el gobierno que ha desviado por completo su origen social para convertirlo en un nido de amenazas, de advertencias y para colmo, de crímenes que nunca se esclarecen. Ya son más los muertos por estos crímenes que los que se dieron en las administraciones pasadas. ¿Qué puede responder a esto, Andrés? ¡Responda! ¡Responda! Se lo exijo como mexicano. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.